Muy buenas tardes, gracias por estar en este espacio Adicción Política, donde pues nos gusta desde los temas muy de fondo, muy serios, hasta la grilla, lo que se dice, lo que va pasando tras bambalinas en las cuestiones políticas. Aquí en la plataforma de tveras.com.mx les saluda como siempre un servidor, Alfredo Ortiz, y hoy me acompaña en el estudio José Sordo. ¿Cómo estás, José? Muy bien, aquí esperando los vientos de Santa Ana, aquí listo, al pendiente de la cosa pública y de la cosa política, y pues muy contento sobre todo de estar aquí nuevamente contigo, Alfredo. Gracias. El gusto es mutuo, estimado José. Bueno, hoy la intención es hablar de un solo tema. El tema es los primeros días del gobierno municipal que encabeza Arturo González Cruz. Tú eres un hombre de leyes, analítico, y te decía, sería interesante verlos. Hoy cumplimos 10 días. Es correcto, 10 días de gobierno. Y por ello creo que es lo interesante, si en los primeros 10 días se puede o no se puede vislumbrar lo que serán los 2 siguientes años. ¿Cómo has visto, en general, partamos de lo general, cómo has visto estos primeros días del nuevo gobierno? ¿Qué intuyes, qué ves? Primero de impresión y luego pasemos a lo mejor ya anunció sus 100 primeros días, y bueno, ya esa sería más el detalle, ¿no? Pero así en general, ¿tú cómo la ves? ¿Cómo ves a tu alrededor la gente? ¿Cómo está viendo, cómo está percibiendo este gobierno? Pues mira, partiría de ese gran dicho que dice que para muestra basta un botón. Entre lo dicho y lo hecho, quizás podamos tomar una muestra. Hubo el anuncio de este programa de los 100 primeros días, que es el ofrecimiento precisamente de esa muestra que va a ser la base de lo que va a constituir el gobierno del presidente Arturo. En este programa, que lo maneja en 4 ejes, advierto que imprime de alguna manera su huella semántica. ¿Y por qué una huella semántica? Porque ahorita lo único que tenemos es lo dicho. Y una muy pequeña, dentro de esos 10 días, tenemos una muy pequeña muestra que constituyen 10, de lo cual hay cuestiones sumamente interesantes. Hubo un viernes en el cual no hubo un solo homicidio en Tijuana, y eso es de aplaudirse. Eso es algo increíble, algo completamente inusual. Entonces, nos gustaría mucho que ese día, viernes, se traduzca a lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. O sea, que sea un presidente que cumpla su dicho y cumpla lo que dice con ese día, viernes, en el cual no hubo un solo homicidio en la ciudad de Tijuana, que es algo inusual y puede rayar incluso hasta en lo increíble, ¿no? Entonces, ese evento tiene que ver con lo que este señor ofrece, nuestro presidente municipal ofrece dentro de su plan. Y ojalá, a mí me gustaría ver muchas muestras de eso, de acciones que sean contundentes y que se refrenden entre lo dicho y lo hecho, porque entre lo dicho y lo hecho es donde encontramos básicamente la verdad de la política que nos está ofreciendo el señor Arturo. Bien, añadiría a lo que señalas, que además he visto una cercanía en general, una cercanía con la gente, lo cual es también importante y destacable, puesto que la personalidad de Arturo no es la del político que se toma la foto con la doñita y que es muy popular y muy simpático con la gente. No obstante,
Ya el sábado hizo un primer evento en colonias. Ha regresado en la semana a algunos puntos de la ciudad, se ha reunido con la gente y a mí me parece importante y significativo que no pierda ese contacto, porque lo que hemos visto administraciones tras administraciones es que son buenos cuando andan consiguiendo el voto, cuando andan consiguiendo las candidaturas, y una vez que llegan al Palacio de Gobierno, al Palacio Municipal, al Congreso, los diputados, se olvidan por completo de la gente que los llevó ahí. Y entonces veo también, insisto, muy saludable, muy plausible que el presidente municipal nos diga en los primeros días: aquí estoy con la gente que me trajo a gobernar esta ciudad, y bueno, veremos qué más acciones se empiezan a traducir en beneficio de esa misma gente. Un segundo punto, creo que también es significativo el hecho de que ha empezado a poner orden. Siempre nos quejamos, sobre todo en Tijuana, de que la ciudad pues es un caos en el tránsito, en la gente, en los vendedores ambulantes, en las propias líneas de autobuses, taxis, la policía. O sea, siempre nuestro referente o nuestra queja es así como que hay un desorden, hay un relajo, hay un desmoder, y no hay, y todos decimos, ¿y la autoridad dónde está? O quien se supone que tiene que poner orden. Y en estos primeros 10 días también, otra cosa que creo que vale también la pena destacar es precisamente que se empiezan con acciones para poner orden. Ya fue primero con algunos establecimientos comerciales que operaban sin permiso. Yo espero ver más, porque si no diríamos, oye, pues una golondrina no hace primavera. Que cada semana veamos que le aplican la ley a todos esos establecimientos comerciales que no están trabajando bajo los reglamentos, en la normatividad que debieran. Y también esto, muy importante, y para finalizar el programa, vamos a meter la conferencia de prensa de Romana Boites Hernández, secretario de Movilidad aquí en Tijuana, que hoy hizo una rueda de prensa y explicó detalles de lo que se está haciendo en materia de transporte. Dice él, tenemos, como dice el presidente municipal, mucha prisa porque son 2 años, el tiempo es corto, y lo que quieren es poner mucho orden, acciones que de veras ya sean permanentes, decía hoy en la conferencia, porque lo que hemos visto en otras administraciones es que sacan un operativo en contra de taxis piratas o mueven a todos los taxis, que no sé si le ha tocado a usted que se sube a un taxi en la base y luego va haciendo paradas en lugares para cargar pasaje cuando ahí no está permitido. Entonces, pero pues los policías, los de tránsito, les pasa por un lado y no hace nada. Y acá dice, vamos a poner ya, van a ser permanentes estos operativos, y que yo creo que eso es lo que queremos ver en las calles, que haya orden. Y mucho tiene que ver precisamente con que los transportistas, los taxistas, los camioneros, todos se anden como debe ser, bajo el reglamento, y no que hagan en la calle lo que quieren y nosotros nomás viendo y padeciéndolos. Pues bueno, yo te diría que sin orden no hay progreso, sin progreso no hay desarrollo y sin desarrollo tampoco movilidad.
Y bueno, es uno de los ejes también rectores. Te debo decir que veo un gobierno que en lo dicho hasta este momento parece ser que va encaminado a borrar todas esas irregularidades administrativas y a poner un orden, a poner un control, a no ser laxo respecto a la aplicación de las leyes en materia administrativa. Va fuertemente en contra de aquellos taxis que están trabajando de manera irregular, aquellos comercios irregulares que no están cumpliendo con sus obligaciones y que, dicho sea de paso, consuman y violentan de manera sistemática diversas disposiciones administrativas de las cuales el ayuntamiento es garante. Veo en este sentido a un Arturo González con mucho carácter. Veo a un hombre con carácter, cuyo carácter se está impregnando en lo dicho y en lo ofrecido. Estoy viendo a un Arturo González congruente entre lo dicho y sus acciones. Y eso es muy positivo. Decía Heráclito en el siglo V antes de Cristo que el carácter hace destino. Entonces, si vemos un gobierno con un carácter fuerte, con un rigor en la aplicación de la ley, el destino inequívoco será el éxito, que es lo que deseamos todos los tijuanenses y es lo que queremos todos los tijuanenses, una justicia administrativa que sea sistemática, que sea integral, que dé congruencia y que asegure sobre todo esto de lo que estamos hablando, el desarrollo, que nos lleve a un buen puerto. Te debo decir que hoy en día los gobiernos, lejos de ser un gobierno, esta idea antigua del gobierno, lo veíamos impregnado en un palacio, en un rey, y era el gobernante, esta idea de gobernante. Hoy en día el ideal del político es que sea mejor administrador que gobernante. Por definición, el ayuntamiento, por definición, es una unidad jurídica, política y social. Tiene esos tres ejes y a través de estos tres ejes es como traducimos el quehacer de los municipios, ¿verdad? Regresándome al perfil de don Arturo, no olvidemos que don Arturo es un empresario. Es un hombre que sabe para qué y cómo se utiliza el dinero para que el dinero pueda rendir. Te debo confesar que hasta hace poco tiempo criticaba yo fuertemente la circunstancia de esta austeridad que rayaba incluso en cuestiones inhumanas, ¿no? Hoy que se perfila una gran crisis económica, una gran crisis mundial, pues entendemos quizás ya la justificación del por qué tenemos que ahorrar. Y muchos programas en los cuales se debió haber ahorrado incluso de tiempo atrás, apenas están implementando algunos mecanismos para hacer austeros los programas, hacerlos más efectivos y partir de un presupuesto que se base sobre todo en resultados. Creo que el carácter de don Arturo se ha dejado ver en estos 10 días, salvo tu mejor opinión. Totalmente de acuerdo. Creo que incluso me ha sorprendido porque yo en algunas conferencias de prensa siempre ha demostrado que tiene carácter y como que dije, nos vamos a terminar peleando con algunos compañeros del medio porque como que no le gusta pero ahora veo que ha matizado y que dice, voy a escuchar a los compañeros periodistas, si me critican, bueno, pues escucharé sus críticas y esto, o sea, creo que está entendiendo el papel que juega estar enfrente de la comuna. Creo que va bien, pero ojalá no cambie. Creo que va bien, pero ojalá no cambie. Hasta ahorita está tomando un buen rumbo, ¿no? Es como cuando de repente, cuando éramos chavos, que vamos a elevar un papalote y de repente va para arriba y de repente se da una vuelta y ¡pum!, ¿no? Hay que evitar ese giro, esa vuelta. Creo que está empezando bien y ojalá empiece bien. Y perdóname que te interrumpa, Alfredo, pero no veo mucho la huella
semántica ni de estilo del partido, ¿eh? Estoy viendo más a un gobierno más personalizado por la figura del presidente en sí que del partido político, aunque en uno de sus ejes, en algo que él mismo enunció, estableció que va a tener una fuerte coordinación con el gobierno del estado que representa el licenciado Bonilla, ¿no? Va a tener una fuerte coordinación, quizás no lleguemos a una cuestión de subordinación, sino una coordinación delimitando las funciones del estado con el municipio y veremos también cómo se va dando esa sinergia que va a ser sin duda muy importante el poner atención en la relación que se vaya dando entre el estado y el municipio. Correcto. Te iba a decir que iba a ir a un corte, regresamos. Está interesante esto del sello o marca, si es más el estilo personal de Arturo o de Morena, y con eso vamos a regresar. Estamos en Adicción Política en la plataforma de teveras.com.mx. Volvemos. Estamos de regreso y decíamos, me parece un hallazgo interesante el que haces, José, sobre el estilo que estamos viendo y que creo que no tendría por qué cambiar mucho. Es decir, la manera como gobernará Arturo González Cruz tiene que ver más con sus creencias, con su forma de ser, a lo mejor hasta con un proyecto de vida, más que con los postulados de un partido como Morena. Si bien él siempre reconoce y pondera que lo que él hace, lo hace en apego a el proyecto de la Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador, no lo veo como una copia, como una caricatura, como alguien que repite porque tiene que repetir, ¿no? El presidente dice esto, yo repito lo mismo. Y creo que en eso ayuda mucho pues su formación de administrador, su experiencia como empresario, y interesante. Es correcto, voy a hacer una confesión, no al estilo del Guasón como la hizo públicamente en televisión, ¿no? Pero hay dos cosas que me gustan de su persona. En primer lugar, la cuestión del planteamiento, de la sensibilidad y el interés que tuvo al referirse como no un eje rector, pero sí como una política que enfatizó, y es el prevenir y coadyuvar a la protección a la mujer en casos de violencia intrafamiliar. Creo que el tema de la mujer hoy en día es uno de los rubros que deben ser un pilar angular en todas las políticas públicas, porque nunca en la historia de nuestro país la mujer había sido tan vejada en todos sus sentidos. Y al encontrar en el discurso
y dentro de las políticas de don Arturo González esa preocupación, pues creo que independientemente de que sea obligación de todo Estado, el evento de ponderar y poner atención a esa circunstancia relevante, creo que habla también de su sensibilidad. Entonces tenemos un elemento más, un hombre con carácter, pero además sensible. Sí, digo, y para quien nos está viendo, el tema de la mujer hoy en día es sumamente importante. Apenas ayer un funcionario político, un joven que buscaba a la Comisión de los Derechos Humanos en el Estado, no resultó el electo y luego dijo, bueno, pues voy a quedar ahí en la Secretaría de Bienestar Social y aparece en una foto con la futura secretaria Giselle y luego circula un video donde se le ve haciendo ahí, digo, es el tomarse una bebida alcohólica en el abdomen de una chica, pero luego él traspasa esto y bueno, todo eso puede ser diversión y a lo mejor todo el mundo tiene derecho a hacerlo. El detalle es que cuando tú andas en la vida política y pública, pues a lo mejor ese derecho ya no es tan amplio, o por lo menos tiene que guardarse casi como secreto o no trascender lo público, porque en este caso ese video hizo que la secretaria, la que iba a ser su jefa, en ese momento decidiera que él no tenía cabida en ese proyecto. Entonces, volvemos al tema. Hoy en día todos los aspectos relacionados con la mujer, y vimos a este ¿cómo se llaman estas autodefensas? Que se refirió ahí un poco despectivo a la mujer. ¿Te refieres al delegado del ISSSTE, a Mireles? Ajá, a Mireles, Mireles, ¿no? Con todo respeto, que las llamó pirujas y citando, o sea, llamó a un grupo de mujeres, las denominó como pirujas, Ajá. Perdón la expresión, solamente repito lo que él dijo. Sí. Y luego habló refiriéndose a una mujer que era quizás la confidente de otra persona, la denominó la nalguita de, perdón la expresión a las personas que nos escuchan, pero citamos textual una manera de referirse a las mujeres, ¿no? Y bueno, él está dentro de un gabinete federal, y vemos el contraste de las políticas. Por eso decía yo hace unos momentos que con todo respeto del partido Morena encontramos de chile, de dulce, encontramos de todo, pero encontramos afortunadamente en este presidente municipal una persona sensible respecto a la condición de género de aquellas personas quienes son mujeres. Entonces, eso habla muy bien. Y por último, te quisiera comentar que aunque no es uno de los ejes rectores dentro de el discurso que he venido siguiendo por parte del presidente Arturo González, hubo algo que me gustó y lo quiero citar textual. Cuando hizo la presentación de su gabinete, dijo que iba a ser un evento muy sencillo, pero recalcó algo que me gustó mucho. Se va a hacer un evento muy sencillo, pero con mucho amor. Eso me gustó mucho. Yo creo que un político que hace algo por amor a su investidura, ¿verdad?, de representante, de gobernante, de administrador, y lo hace con amor, yo creo que va a tener un muy buen puerto, va a tener muy buenos resultados. Y ese eje yo creo que es el que resalto y está por encima de cualquier otro eje, porque habla de una intención altruista, que insisto, en este momento estamos recogiendo dulces, y esperemos recoger siempre eso. Y ojalá la línea que está ofreciendo este presidente, que yo en lo particular, yo no lo identifico propiamente
como un presidente más de Morena. Creo que tiene insisto, un estilo muy propio, que sigue los lineamientos, ¿verdad? Desde el gobierno federal, quizás se vaya a alinear también con el gobierno federal, pero con un estilo propio, positivo, con carácter y sensible. Sí, de acuerdo. Las reacciones a los 100 puntos, 100 compromisos de los 100 primeros días, escuché en general muy buenos comentarios, pero también escuché que había gente que decía que era muy ambicioso y si lo revisa uno, pues ve cosas, algunas muy novedosas que no había visto, algunas que, importante también, da continuidad, que eso lo aplaudo porque los gobernantes son muy dados a llegar y a decir todo lo que hicieron, el que estaba, pues todo lo que hizo José está muy mal. Fue un signo del presidente de la República, de la inversión que se hizo en el aeropuerto de Texcoco, y decir, ¿sabes qué? Pues lo eliminamos y empezamos de cero. Oiga, y todo el dinero que se invirtió, digo, el evento de dar continuidad. Y otra cosa que viene a colación con lo que tú dices, quien da continuidad a lo anterior asegura una permanencia en lo que hace. Y sería fabuloso que heredáramos de esta administración protocolos, ¿verdad?, administrativos en los cuales se vaya fortaleciendo tanto la regulación, la mejora regulatoria, ¿verdad?, y hacer más efectiva la recaudación y la aplicación de los recursos, entre muchas otras cosas. Eso es finalmente lo que esperamos. Sí, sería muy bueno. Entonces, puntos interesantes. Y sí, yo coincidiría también que de repente es muy ambicioso, sobre todo para un planteamiento de solamente 2 años. Pero creo que si empuja y deja avances, y si el que venga de nuevo no dice, oh no, esto no está mal, yo voy a inventar otra vez el ayuntamiento, y le da continuidad a las cosas positivas, vamos a ir realmente entonces sí viendo cambios de fondo en Tijuana, en su vida, de cómo se gobierna y también de cómo los que interactuamos en la calle como en la comunidad también tendremos cambios para bien. Entonces, interesante, creo, luna de miel como cualquier otro presidente municipal, claro, también tiene luna de miel que debe de durarle, yo creo que hasta enero, febrero, cuando mucho, yo creo que ya la gente va a empezar a decir, oye, pues prometieron, dijeron y no hemos visto cambios, ¿no? Están haciendo algunos bacheos de manera nocturna, no en todos lados, en playas los hicieron en el día y se hizo un congestionamiento. De por sí ahí poquito que pasa un accidente, una situación así y se hacen filas. Ahora con el bacheo en la mera salida, pues, pero bueno, habrá que estar muy pendientes, observar y en su momento, si es necesario, pues la sana crítica. Es correcto. Creo que coincido totalmente contigo. Estamos en el periodo de la miel, es el tiempo de recoger dulces, todo suena muy bien, que es de lo que hablábamos de esta huella semántica. Me encanta. La prosa es gratis, la prosa no cuesta, ¿no? Entonces, y la prosa te la compro además porque es gratis. Pero cuando vamos al campo de los hechos, es donde traducimos lo dicho con lo hecho, ¿no? Y creo, con todo respeto, que hoy en día a México le hacen falta menos voces y más acciones, menos discurso y más hechos. Es lo que la gente, lo que el pueblo siempre ha esperado. Y bueno, se abre una luz
y esperemos que esta luz perdure, y le deseamos desde este espacio al señor presidente pues lo mejor, porque lo mejor para él y su administración va a ser lo mejor sin duda para todos nosotros como tijuanenses. Así es, te faltó decir menos mañaneras y más gobierno. Bueno, pero te voy a decir una cosa, quizás lo dije, pero lo decimos para que se interprete. Para que se interprete, es correcto. Como un poeta, un poeta político. Te agradezco mucho, Alfredo. Muchas gracias, José. Ya nos vamos. Le vamos a dejar esta conferencia que le digo, se me hace muy interesante porque tiene que ver con lo que estamos hablando. Las promesas de cambio y que se empiezan a hacer concretas, físicas, las empezamos a ver. Y eso es lo que queremos. La conferencia de prensa con Román Aboites Hernández, secretario de Movilidad, estuvo acompañado con el subprocurador de la zona costa y con un subjefe de tránsito, porque todos de manera coordinada van a estar en esos operativos y al que agarren ahí ya irregular lo van a empapelar y ese es un paso más adelante. Antes nada más decían, le pusimos una multita o le recogimos el carro. No, señores, ahora ya no se va a poder. Muchas gracias, José. Perdón, nada más es una pena que la gente por aquí cruza la frontera y allá respetan a la ley y respetan los altos y respetan todo. Creo que debemos ser un poco más duros y creo que ese carácter hacía mucha falta en Tijuana y ojalá ese carácter nunca vaya a menguar. Gracias a ti, Alfredo. Gracias. Controles técnicos. Raimundo Rosas, un servidor Alfredo Ortiz. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Gracias. Primeramente, para enviarles un saludo de parte de nuestro presidente, el licenciado Arturo González Cruz, que está muy interesado en las acciones que estamos realizando desde la Secretaría de Movilidad y que tienen que ver con la inmovilidad precisamente de la ciudad, consecuencia de la gran cantidad de vehículos que circulan, y a nosotros nos toca ver el tema de los vehículos que dan servicio público. Déjenme decirles, como ustedes son testigos, que a partir de que tomamos el cargo de servidores en la Secretaría de Movilidad, ya iniciamos algunas acciones que son meramente el principio. Ya se han estado realizando retenes, acciones legales y comenzamos a detener vehículos que están transitando de manera irregular. Me voy a permitir explicarles cuál es el contexto de esta información que les queremos dar hoy. Comenzamos en un primer momento a atacar la circulación de los taxis libres irregulares en función de que tienen un documento apócrifo, que son duplicados, tolerados, amparados, apócrifos con los documentos. Esa clase de vehículos que hoy están circulando, ya comenzamos las acciones para retenerlos, someterlos en este momento a un proceso de carácter administrativo y que sean sancionados conforme a la ley. Después de atacar los taxis de sitio, vamos a ir con las vagonetitas, esas camionetas que siguen y que van inundando toda la avenida de Aguascalientes, las urbans. Vamos a atacar ese tema porque también andan circulando muchas de manera irregular y además han generado una competencia desleal para los transportistas que sí cumplen con los requisitos de ley para trabajar. Y finalmente, en una tercera etapa, nos vamos a atender a los camiones, al transporte masivo. Vamos a atender, revisar todos sus documentos, que el transporte masivo deberá de tener el seguro, deberá de tener los permisos, deberá de respetar sus rutas, no podrán abrir rutas a su arbitrio. Esa es la tercera etapa. Resumiendo, primera etapa, estamos actuando contra el taxi libre, que son aproximadamente 3,500. Después nos vamos con las urbans, con las vagonetas,
que muchos de esos transportes son irregulares y después con los camiones. Son las 3 etapas que tenemos definidas y que nuestro presidente municipal así nos ha instruido. ¿Qué vamos a hacer? Acciones contundentes, continuas y totalmente apegadas a la ley. En un contexto amplio les quiero decir que la corrupción en la dirección de transporte, lamentablemente, abundante, permitió la existencia de esos taxis irregulares, pero también hay sitios de taxis, muchos que no cumplen con ningún requisito legal. Sitios de taxis que a cambio de un pago periódico ilegal existen. Y también existía una serie de trámites que se realizaban en la dirección y a cambio de una moneda, de un billete. En un sentido muy amplio, ese es el contexto bajo el cual les invitamos a que nos acompañen hoy para darles la reunión y la razón por la que nos acompaña el subprocurador y que debería de estar alguien de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, como lo acordamos. ¿Cuál es el tema? Que a partir de esta fecha y con el apoyo de la ley y del subprocurador y de la Secretaría de Seguridad Pública, los siguientes retenes, actos de autoridad consistirán en que cuando localicemos un taxista que traiga un amparo falso, que traiga un documento falso que esté utilizando para circular, cuando encontremos algún taxista que su conducta encuadre en el tipo penal, en ese momento, con el apoyo de la subprocuraduría, con el apoyo de la Secretaría, se va a iniciar una carpeta de investigación. De parte de la dirección se habrá de presentar la querella, que es la manera como es necesario proceder. Se iniciará la carpeta, se someterá a esta persona a un proceso penal y esperaremos la sentencia para que el juez competente resuelva si incurrió en un delito o no. ¿Cómo vamos nosotros a diferenciar entre el trabajador, el jornalero, el chofer que batalla horas circulando en la calle para llevar alimento a su casa? ¿Cómo lo vamos a diferenciar de aquel hombre, líder, ciudadano listo, que ha gestionado, promovido, que ha hecho una apología del delito? Vamos a atender caso por caso. No se los voy a mostrar porque me debo de reservar, pero hemos estado realizando investigaciones, ya tenemos rato. Yo tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 personas plenamente identificadas, nombres, apellidos, domicilios. Uno tiene 1,300 taxis ilegales circulando, otro tiene entre 100 y 200, otro tiene 500, otro tiene 50, otro tiene entre 30 y 50, otro tiene 50, otro 170, otro tiene 100. Y déjenme decirles algo, lamentablemente, en esto se encuentran algunos policías. No damos nombres ni nada porque necesitamos, dice el derecho, que el que afirma está obligado a probar. Nosotros estamos en eso. Esta es información de la investigación y del trabajo que estamos haciendo desde esta secretaría. Otro tiene 500. Hay algunos, y me van a disculpar mucho y en su momento lo diremos, alguno que se dice que es comunicador y que también trae algunos taxis. Bueno, y yo creo que ustedes saben quién. Entonces, en el contexto, esta es la información que tenemos, la tenemos sustentada, fundamentada, y en su momento habremos de actuar conforme a derecho. Yo agradezco mucho, de manera franca, la presencia del subprocurador, porque de la mano de la autoridad responsable
la idea es cambiar a partir de esta 23 administración que preside el licenciado Arturo González Cruz, la imagen de nuestra ciudad. Y tenemos una ventaja. Lo poco que hagamos se va a notar mucho porque todo está mal. Le cedo la palabra a su procurador que quiere comentar algo en relación a cuestiones generales. Sí, gracias, con gusto. Bueno, buenas tardes otra vez. Rapidito. Sí, solamente comentar que por parte de la Procuraduría de Justicia del Estado y en particular que me resumen de la Subprocuraduría de Justicia aquí en Tijuana, estamos con todo el compromiso de colaborar con la administración municipal, con la Secretaría de Movilidad, precisamente para toda aquella acción de autoridad y que se advierta la flagrancia de un delito, como es en algunos de los casos la reforma que tuvimos hace algunos meses y que se incluyó la modalidad de, por decirlo así, el taxi pirata. Requerimos querella de la Secretaría. Entonces, en el momento que se haga la detención, prácticamente va a estar ya sea el Ministerio Público o el Policía Ministerial o en coordinación con la Policía Municipal para que se formule la querella, aunque sea de manera verbal, y proceda a la detención y puesta a disposición del Ministerio Público, y en el cual estaremos colaborando y recibiendo todas aquellas puestas a disposición que se puedan generar por esta situación. Y bueno, integrar las carpetas de investigación y en su momento estar resolviendo conforme a derecho los temas. Es prácticamente el apoyo que vamos a estar dando por parte de la Procuraduría de Justicia del Estado. Y públicamente quiero estrechar la mano y agradecer ese apoyo, porque eso es lo que necesitamos para transformar nuestra ciudad. ¿Ya se ha presentado alguna denuncia de los casos que han detectado? Por la vía penal, no. ¿Cuándo lo estarían haciendo? No, como decimos los abogados, no queremos dar más información, porque lamentablemente gente desde adentro de la dirección se entera de lo que estamos haciendo y avisa. Entonces, de repente ustedes van a ver que ya se está realizando un operativo, que en determinado lugar, déjenme decirles que estamos echando mano de la ciencia tan avanzada. Recuerden que ahora hay drones, ahora hay cámaras, entonces tenemos ubicados los lugares donde están, por ejemplo, los sitios irregulares a través de drones, ya lo hicimos. Tenemos toda una estrategia, pero no queremos dar pormenores precisamente para que no exista la posibilidad de que no se logre el objetivo. Sin embargo, el primer acto deberá de ser contundente, muy efectivo, y todos lo deberán de conocer. A ver, vamos a orden. Said, luego va Juan, y por favor indíquenme quién quiere preguntar. Secretario, preguntarle sobre este tema. Ahorita usted decía, hay algunos expolicías, bueno, más bien no son expolicías, son policías, de los que tienen algunos taxis. Se habla de que algunos de ellos incluso fueron muy allegados al exalcalde Juan Manuel Gastelum Buenrostro, fueron incluso mandos. Se habla también de que estos taxis de los que se hicieron, que son piratas, incluso muchos de ellos están registrados ya en la propia Dirección de Vialidad y Transporte, firmados incluso por el exalcalde y por quienes ahí están involucrados. ¿Qué decir de esto? Digo, sobre todo para la sociedad y para el permisionario, que de alguna forma a lo mejor tampoco tuvo la oportunidad de ir y de pagar, porque muchos permisionarios también así perdieron su permiso. Les dijeron, señor, usted no vino a pagar, aquí ya está otro señor con el nombre. ¿Qué decirle a ellos y finalmente también a la sociedad? Porque hoy yo no sé si puedo tomar un taxi de estos, o cuál sería la recomendación que me daría a mí el secretario de Movilidad del Ayuntamiento. No tomen esos taxis irregulares, no los usen. Muy buena pregunta. Le corresponde al ciudadano ser prudente y cuando le hace la parada a un taxi, revisar. Miren, hay taxis que no traen ni placas. Hay taxis de que lo único que los hace parecer taxis es el color. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, primero, dentro de la entrega-recepción, nosotros tenemos un plazo para buscar esas actitudes irregulares, levantar el acta correspondiente, llevarlo o pedirle a la sindicatura que intervenga y en su momento darle un seguimiento legal.
Eso es de acuerdo al procedimiento. ¿Qué vamos a hacer con aquellos ciudadanos que fueron engañados, defraudados? Porque les tengo que decir algo. Personalmente, yo me he sentado con más de uno. Llegó un señor y me dice, licenciado, obviamente no doy el nombre, dice, pagué 8 concesiones. Me dijo el señor X que antes de que se fueran me los iba a dar. Por cada concesión pagué $600. Es un hombre de trabajo que se ilusionó y pagó 6 por 6, 36, $3,600. Y resulta que vino el cambio, llegamos nosotros, no estamos permitiendo nada y este señor perdió su patrimonio. Bueno, entonces tenemos que diferenciar entre aquellos que se han organizado, que se han coludido para estar realizando delitos y que se han aprovechado de la necesidad, de la ingenuidad del próximo. Hay que atender el caso en particular y en aquellos casos conducentes deberemos de ser sensibles y deberemos de buscar soluciones de apego a la ley, pero a favor, hasta donde sea posible, del ciudadano. Juan. Sí. Buenas tardes. ¿Qué va a pasar o cómo van a poder encuadrar estos delitos de las personas que cobran la renta, los renteros, a los que los choferes les llaman patrón, que son al final del día los que les tienen que estar pagando X cantidad diaria y son los que pues no están en la calle? Fíjate en el caso de los taxis irregulares. Fíjate que tocas un tema muy importante. Yo la recomendación que hago, al menos jurídicamente hablando, es si una persona va conduciendo un vehículo tipo taxi pirata y pudiera existir la posibilidad que el chofer, por alguna circunstancia, él crea que está conduciendo un vehículo de motor o en regla o con un proceso en regla. Si es así, la recomendación que yo hago para aquella persona que pudiera ser pues víctima, por decirlo así, que no tenga conocimiento del tema, pues que cuando sea detenida esta persona, pues lo manifieste. Es lo único que tiene que hacer. Desafortunadamente el 95% de las personas que son detenidas y presentadas al Ministerio Público no declaran, no manifiestan nada, pero pues si una persona en estos casos no tiene conocimiento que conduce este vehículo, yo creo que lo más fácil, y no evadir su responsabilidad, pero manifestar lo que es, señalar quién es la persona que le está dando el taxi, y de esta forma nosotros vamos a poder ir sobre, por decirlo así, un autor intelectual de un delito. Víctor. Perdón, vamos a darle oportunidad. Llegó alguien de la Secretaría de Seguridad Pública. Ya, ¿qué pasa? Sí, haciendo parte. Bienvenido. ¿Qué tal, César? Iba a decir que tarde, pero seguro, pero no digo nada. Señor secretario, No, sí, adelante. si bien acaba de decir, van a ir contra la ilegalidad que hay en las calles, pero esta ilegalidad tuvo la raíz dentro de la Dirección de Transporte. ¿Qué van a hacer para evitar que otra vez los funcionarios participen de actos de corrupción? Por vos que usted dice, es una corrupción que está completamente llena ese edificio. Sí, no que van a hacer, ya estamos haciendo. De acuerdo, y esto es lo normal en una transición, pero aquí con una cuestión muy particular. De acuerdo a los contratos, todo el personal de confianza se le vence el 30 de octubre pasado. Todos. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros, yo personalmente, platiqué con todos y les dije, necesito su renuncia. Salen ellos, es un proceso, aquí se lo estoy platicando, hubo quienes no, los mandamos al jurídico, a distintos lugares, es un proceso. Todos los que estaban antes contratados hasta el 30 de septiembre de confianza, se termina su contrato y salen. Ahí se van un buen número, porque recuerden ustedes que la administración anterior tiene como antecedente 30 años en el poder, con algunos pequeños
espacios. Entonces había gente que, aún siendo de confianza, ya tenía muchos años. Está llegando gente nueva que se está capacitando, pero en los lugares estratégicos, como es el taller, como es donde se revisan los documentos, donde se otorgan los cambios de ruta, etcétera. En los lugares estratégicos estamos poniendo gente capaz y de confianza para comenzar a atacar esa corrupción que es desde adentro. Pero espérame, porque llegamos al colmo de que un ciudadano llegaba a realizar un trámite sencillo X y terminaba pagando 500 pesos por que se lo hiciera, cobrando a alguien de adentro por un servicio que no debía pagar. Era una corrupción absoluta, y la corrupción venía de arriba hacia abajo, y como dice nuestro presidente de la República, la casa se limpia de arriba hacia abajo. Te digo porque es locática. Lorenzo. Que para la revisión mecánica, pagando 200, 300 pesos, apagaron el sello y ya, pero el carro no pasaba la revisión mecánica. Ahora sí van a pasar la revisión mecánica a fondo. Déjame decirte que sí, pero tenemos ahí en revisión mecánica una persona de confianza, son varios los que están trabajando. Sin embargo, ya me llegó por fuera, espero que sea solamente un rumor, sino desde aquí va un aviso, porque andan circulando y dicen, ya no cobran 300, ahora cobran 500. Vamos a poner especial atención, porque si eso pasa al funcionario del tamaño que sea que encontremos cometiendo un acto ilícito, no solamente lo vamos a despedir, sino que le vamos a iniciar un proceso de acuerdo a la ley, porque tenemos que ser bien estrictos. Lorenzo. Días pasados, licenciado, en días pasados se dio a conocer que un grupo de taxistas dieron a conocer que le pagaban a todavía un regidor, Cubo, le pagaban 70,000 pesos al mes para que no los molestaran, decían ellos. Hay una denuncia presentada en contra precisamente de ese personaje, y quiero saber si lo van a investigar a él y si van a investigar a los periodistas. Vamos a investigar a él y a todo aquel que los mismos elementos nos lleven a presumir que está participando en la comisión de un delito, y en su momento realizaremos las sanciones legales correspondientes. Camarillo, ya se fue, ¿verdad? Señor, ¿qué periodista tiene vamos aclarando, No se puede porque decir, está usted tocando un gremio. Bien, Pero, sí. ¿qué periodista Sí, muy tiene? muy bien. Debo de corregir. Hay personas que, sin ser periodistas, dicen que son. ¿Sí? A eso me refiero. Porque yo sé que un periodista honesto no hace eso. Pero así como algunos se escudan en que yo soy, aunque no sea, o yo soy esto, aunque no sea, pues hay quien dice, pues yo soy periodista. Sí, No me refiero a ninguno de ustedes ni a ningún periodista. Camarillo. Camarillo. Pero ustedes hicieron un operativo, y en este operativo ¿Vas a preguntar o no, padre? me parece ser por ahí de 50 y tantas unidades. ¿Por qué no se iniciaron las Pues carpetas entonces- de investigación si estas unidades estaban chuecas? Bien, los operativos que hasta ahora se han realizado han sido en función de cuestiones de forma, todavía, no de fondo. ¿Por qué no se iniciaron las averiguaciones? Lo acaba de decir el procurador, porque para que podamos iniciar una carpeta de investigación hay que cumplir con ciertas formalidades. Denos oportunidad, llevamos 10 días. Estamos en el día 11 y ya lo vamos a comenzar a hacer. ¿Cuánto asciende la multa que les asignaron? 40,000, la más alta, 40,000 pesos. ¿Cuántos taxis se retiraron ya con todos estos operativos? Tenemos la versión popular de que están, hasta me mandan fotos y me dicen, mira, estos taxis están ahí, ahorita no andan circulando. No puedo decir un número, lo que sí puedo decir es que se puso el insecticida y las cucarachas corrieron. Están esperando que se acabe el efecto, pero aquí no se va a acabar. Vamos a continuar. Secretario, los días que tiene el gobierno, ¿cuántos transportes han notado? ¿Quieren el número exacto de cuántos son? Préstame mi teléfono, hija, ahorita les digo. Secretario, comenta que policías tienen taxis. ¿Son policías que conocemos, mandos? No, a mí, lo que yo la versión que les estoy dando en relación a los policías y a los periodistas, yo como abogado sé
que tengo que probar lo que diga. Les ¿Presunto estoy dando o una periodistas? información, ¿mande? Había mencionado que era Presunto. uno o varios. Uno, ¿para qué? Pero a ver, vamos a aclarar esto muy bien. Yo soy abogado, yo sé que incurriría en un delito si estoy señalando a alguien de manera, les estoy dando una información general, así como se dice que el funcionario X o el funcionario Y hizo esto o aquello. Bueno, hay que investigar y probar que así es. ¿Cuántos policías? Todo este operativo solo ha sido para realizar un diagnóstico, no hay una acción concreta. No, ya hay una acción concreta y les acabo de hablar de que tenemos 3 etapas. La primera etapa es atacar los taxis libres, que se dicen taxis libres, que andan en toda la ciudad y que calculamos son 3.500. Y vamos en aumento. Lo primero es, estamos ya realizando estas acciones, estamos reteniendo algunos camiones, estamos sancionando, poniendo multas. Pero el operativo, bueno, tan es así que aquí está el subprocurador, que aquí está la Dirección de Seguridad Pública y vamos a aplicar toda la ley. Licenciado, ¿también va contra el transporte de personal? Yo tengo. ¿Perdón? ¿También esto incluye el transporte de personal? Sí, por supuesto. Bueno, ese es del mismo tema, pero en otro renglón. El transporte de personal son 25 aproximadamente empresas de transporte de personal y ahí tenemos identificadas a 13 irregulares. ¿En qué han incurrido los de transporte de personal? Que es otro tema y que en su momento lo tocaremos. Han incurrido en que tienen un mayor número de camiones, no cumplen los camiones los requisitos que la ley establece, de repente ya están haciendo rutas y están compitiendo con los transportistas que tienen rutas. Entonces es un tema distinto, es grave, pero lo tenemos que manejar desde otra perspectiva. Licenciado, y a la conclusión de esta... Lo va a atender más tarde, pero ya se dan invasión de rutas, por ejemplo, en el Simón Bolívar, sí. Y allá hay jurisprudencia. La respuesta te la tengo inmediatamente. El tema del transporte masivo no se va a atender más tarde, ya se está atendiendo, porque el transporte masivo entró en crisis precisamente cuando aparecen esos miles de taxis irregulares, cuando aparecen esas urbans con permisos por 30 días y con chofer sustituto y con figuras que uno se asombra cómo es posible que se usen. Entonces esas vagonetas le comienzan a hacer la competencia al masivo. Los masivos que no quieren desaparecer dicen: llevo mi camionzote, pero tengo 5 a la izquierda, 5 a la derecha, 5 adelante, 5 atrás y me van ganando el pasaje. ¿Qué hago? Bueno, para subsistir yo también me bajo y pongo mis camionetas. Pues eso se está atacando algo ilegal con otra ilegalidad. Al comenzar a resolver estos temas ya estamos visualizando la solución del problema masivo. Y luego, las invasiones de rutas, en su momento tendremos. Claro, ahorita ya lo estamos haciendo, pero estoy hablando de programas y de estrategias que nos están absorbiendo toda una buena parte de la dirección. Licenciado, ¿y qué hay de cierto de que al concluir esta administración, la pasada, se otorgaron más de 300 placas de taxi o cerca de 500 a funcionarios, amigos, parientes? Aún no tenemos los elementos para decir ni que sí ni que no, pero lo que sí sabemos es que vamos a revisar de manera meticulosa todas las concesiones otorgadas, vamos a revisar fechas, quién firmó, si se cumplieron con los requisitos, y aquellas que se hayan dado al margen de la ley, las vamos a tener que litigar y tenemos que buscar cómo emparejamos el El Congreso de la pasada legislatura, según había aprobado el decomiso total de las unidades que estuvieran circulando de forma irregular. No sé si tenga conocimiento y si sea todavía, o sea, si haya sido válida esa aprobación. La verdad no lo sé. Porque yo estoy viendo que dijo que 40,000 pesos la multa de estas unidades, y si son decomisos, pues más valdría sacarlos de ese. En el proceso vamos a ir enriqueciendo y fortaleciendo la sección. El delito se configura cuando manejan el vehículo. Sí, el delito se configura cuando manejan cuando rueda el vehículo y lo comete quien lo maneja, o cómo se configura ese delito. Digo, puede existir una flagrancia del delito al que lo circule con vehículo, con
documentos falsos. La pregunta que hacía atinadamente aquel compañero, bueno, ¿y qué pasa con el propietario? Generalmente sabemos que muchos de los taxis que manejan este tipo de vehículos, muy probablemente ahí sí, no sé porcentajes, es un tema que no conozco, pero en la práctica, menos lo que vemos nosotros en integración de carpetas, cuando hay otros delitos, generalmente los que manejan no son los propietarios de los taxis. Entonces eso es un tema que tenemos que ver de, bueno, no judicializar y no caer todo el peso de la ley sobre alguna persona que no pudiera ser responsable, pero pues el delito es amplio, tanto el que lo comete como aquel que participa. Entonces puedo tener por una parte el que lo va circulando, pero también el que proporcionó los documentos para que este vehículo circule. Entonces creo que aquí podemos tener un tema de participación en el tema del delito, pero el primer contacto generalmente siempre es el que lo va circulando. ¿Y el rango de penalidad? ¿Cuánto sería? Sí. Mira, la penalidad creo que recuerdo, ¿verdad?, de 2 a 4 o 6 años. No es un delito de prisión preventiva oficiosa, pero bueno, es un tema que hay que trabajarlo, que no existe impunidad sobre ese tema, y les comento, hasta el momento Procuraduría nunca ha recibido una sola persona detenida por este delito, a pesar de la reforma que tuvimos hace algunos meses, y la Secretaría no ha formulado ninguna querella. Entonces, pues vamos ahora sí que por los primeros asuntos que se van a ver y la primera vez que se va a aplicar este delito. Secretario, concretamente, ¿cuántos son los taxis o los transportes que han detectado regularmente en los primeros 10 días de abril? No tengo el dato porque tenemos que irnos a fondo y revisar los documentos, descubrir que son apócrifos, que son falsos, etc. En este engranaje de corrupción tenemos que irnos a fondo de resumen para hacer una buena calificación de documentos falsos o apócrifos. ¿Pero cuántas unidades detuvieron en estos remolcados? Tenemos alrededor de 100 en estos 3 días. ¿Cuántos operativos? Van 3 operativos, hoy en la mañana hubo uno, alrededor de 100. ¿100 unidades de qué tipo? Varias, sobre todo taxis, Hoy hubo algunos temas con los camiones que yo creo que ahí debimos de ser más sensibles, porque se estuvieron deteniendo por temas que no son de documentos falsos, que no son de cuestiones graves de fondo. Vamos a encauzarnos a buscar a los amparados, vulnerados, duplicados, etc. ¿Cuántos policías están involucrados en esto de los taxis? Para dar un número exacto me aventaría un clavado, pero puedo decir que hay una relación entre algunos inspectores y algunos policías y estamos en el proceso de investigación. ¿Inspectores de transporte? Sí, de transporte. Licenciado, usted mencionaba que tiene una lista de 13 personas o más. Aquí la traigo. Que están acaparando y tienen todo este tipo de transporte irregular. Hay unos que dicen que tienen hasta 500. ¿Usted tiene idea de cuántas son las ganancias millonarias que tienen? Voy a hablar con números globales. Si son 3.500 taxis que andan circulando irregulares y cada uno paga 2,000 pesos al mes para recibir protección, échenle cuentas. Entonces, ¿una sola persona recibe una exorbitante cantidad? Si una sola persona tiene 800 taxis y recibe esa cantidad, por supuesto que la comparte. Miren, para que haya esta clase de corrupción debe de haber funcionarios involucrados. De otro modo no se puede. Entonces, ¿cuántos son en total? ¿3.500? Estamos hablando de un número aproximado de 3.500. Para contarlos, pues está muy difícil, pero de acuerdo a una visión general, alrededor de ese número. ¿Cuál es su cargo? Perdona, me gustaría que quiere comentar algo. ¿Sí? No, bueno. Muchas gracias.